¿Sientes que el tiempo se te escapa de las manos? ¿Vives con depresión? ¿Vives con ansiedad? Probablemente tu tiempo no es tu mejor amigo. O tal vez tu tiempo se ha enfermado. Esta noche vamos a hablar acerca de la enfermedad del tiempo. En Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. ¿Realmente el tiempo se nos escapa de las manos? ¿O es que nosotros estamos viviendo muy a prisa? Miren, hay un tiempo externo, un tiempo que todos compartimos. Les dije, ¿no? En 5 minutos comenzamos, en 5 minutos toditos estaban ya listos. Decimos, ¿no? El paciente tiene una cita a las 8 de la mañana. El paciente y el psicólogo están coordinados. ¿Para qué? Para iniciar la cita a las 8 de la mañana. De esa manera podemos ver el tiempo externo, pero hay un tiempo interno. Hay una manera específica en la cual cada persona va a percibir el tiempo. Se hicieron unas investigaciones, y esto es interesante, y lo voy a poner muy interesante así, desde el principio. Estas investigaciones se basaron en lo siguiente: en evaluar, en pedir cierta información a pacientes y a médicos. La noción del tiempo en los pacientes de un hospital, por ejemplo, si era un tiempo de 2 horas, para el paciente, especialmente para pacientes que tenían de repente una enfermedad grave, una enfermedad terminal, la experiencia de estas 2 horas era una experiencia pero larguísima, muy larga. Pero sin embargo, cuando se les preguntaba a estos médicos cuál fue la experiencia con respecto al tiempo, ellos dijeron: no me alcanzó el tiempo. Y esta experiencia también sucede en los enamorados. Los enamorados, cuando no están juntos, cuando cada uno está en su casa, en su trabajo, dicen ver pasar las horas del tiempo, pero muy lento. Pero cuando están juntos, ese tiempo se hace corto. Pero de esa manera también sucede en la universidad, sucede en el colegio. Para los alumnos, el tiempo de examen resulta a veces una experiencia muy corta. Pero para el profesor, el tiempo es suficiente, el tiempo es muy largo, muchas veces dice: ya, no hay más oportunidad. Entonces, ¿qué es el tiempo en sí? El tiempo externo es una medida, es una longitud, es una dimensión física que nos sirve para unir unos puntos. Ese pasado, el inicio y el final. En los seres humanos marcamos nuestro tiempo de la siguiente manera: el nacimiento y la muerte. De esta manera vamos a ordenar una cantidad de eventos, una cantidad de fenómenos, pero este tiempo, señores, este tiempo con episodios externos, para decir que es un tiempo sano, que estamos haciendo un buen uso del tiempo, debe ir conectado con el tiempo interno, debe ir conectado con el yo. Y ese yo está lleno de deseos, lleno de pasiones, lleno de necesidades, lleno de miedos. Entonces, ¿qué pasa cuando tus deseos, tus pasiones no están sincronizados con ese tiempo externo? Tal vez tú tienes el deseo de casarte de inmediato, pero no es compatible con ese tiempo externo. Tal vez tú quieres dejar de tomar los medicamentos, que tienes ese deseo, pero ese tiempo externo no es compatible con ese deseo, con ese el tiempo del yo interior. Entonces, ¿qué pasa? En este desbalance, en esta contradicción, comienza el sufrimiento. Y lo vamos a ver más adelante como una característica. ¿Por qué? Porque cuando no equilibramos bien el tiempo, no solamente el tiempo se enferma, como un síndrome, como una característica de la modernidad, sino que vamos a hablar de la psicopatología del tiempo. De aquellos problemas, desórdenes mentales ligados al tiempo. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa cuando el tiempo para nosotros comienza a generar sufrimiento? Porque estoy
en un estado de angustia. Estoy en un estado de impaciencia. ¿Qué es el impaciente? No, la persona impaciente es aquella persona que no sabe esperar, que quiere que llegue antes de tiempo. El impaciente tiene la esperanza. La persona que vive en este síndrome de desesperanza perdió la esperanza. Pero el impaciente, como no sabe esperar, o tal vez la persona que sufre desesperanza debe tomar una decisión, van a sabotear su proceso de vida, van a sabotear su tiempo. ¿Cómo? Generando una trampa, que es la trampa del deseo. Quiero que en ese momento pienses en un problema que hayas estado postergando durante muchísimo tiempo. Enfrentar a tu jefe, tal vez renunciar, tal vez terminar de cancelar una deuda que tenías, tomar una decisión en tu relación de pareja. Claro. Mira lo importante de todo esto. El tiempo en la relación de pareja. Llega un momento en el cual tú no estás satisfecho en la relación de pareja. Y ese tiempo se vuelve doloroso. Porque se dice que en esta relación de pareja, el tiempo de la hora es un tiempo de amar y de estar juntos. Pero tu tiempo interno está ansioso, está deseando. No se siente lleno. Entonces comienza el sufrimiento. Y como tú no puedes o tú no quieres tomar una decisión para enfrentar ese problema que tienes, te lanzas la trampa del deseo. Porque el deseo va a suplantar al hacer. Gracias al deseo, tú te entretienes y no vas a tomar una decisión. Entonces las personas en una relación disfuncional todo el tiempo están deseando. Deseo que mi pareja cambie o deseo que las cosas vuelvan a ser como antes. Y en estos deseos, tal como se los expliqué en una oportunidad anterior, se van a generar fantasías. Por ejemplo, la fantasía del deseo insatisfecho. Porque haga lo que haga la otra persona, no te va a dar satisfacción. Porque aquí el problema sería, ¿qué sucedería si se llega a resolver ese deseo? Si se resuelve el deseo desaparece. Y tienes que enfrentarte al aquí y a la ahora. Tienes que hacerte responsable del problema que tienes. Eso sucede con los quejosos. Con las personas que todo el tiempo se están quejando. Esa queja constante va a desembocar en un deseo. Pero el deseo es la trampa precisamente para no asumir una responsabilidad, para no tomar una decisión. La persona que se queja, la persona que desea mucho, la persona que desea constantemente, está en su zona de confort. Y en la zona de confort, el tiempo pasa lentamente. Y solamente cuando se mueven las olas de la amenaza, vemos ese pico. Y se lo voy a explicar ahora. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esta trampa del deseo, de esta descoordinación del tiempo externo y el tiempo interno, vamos a hablar de una psicopatología. De todos los trastornos que están vinculados a ese problema del tiempo. Porque ¿qué es lo primero que nosotros enfrentamos, abordamos en terapia? El tiempo. ¿Qué es lo que nos comenta el paciente? No pude superar una ruptura en el pasado. O quiero volver con mi pareja. O quiero irme de la casa de mis padres. O quiero tener un negocio. O quiero ser una persona asertiva y quiero aprender a comunicarme. Entonces vemos esa fractura, este problema del tiempo en todos los trastornos y en muchas conductas. Hay una cantidad de conductas que va a reflejar precisamente este mal uso del tiempo, este desequilibrio entre el tiempo externo y ese tiempo del yo. Cuando el tiempo de afuera está descoordinado con el tiempo interior, el yo, que tiene que ver con las pasiones, con los deseos, con el autocontrol, aparece esa psicopatología en el tiempo. Entonces vamos a hablar de los obsesivos. ¿Qué está pasando con el tiempo del obsesivo? Se ha paralizado. Está así como dando vueltas. ¿Cómo le dices tú cuando da vueltas? Está, bueno, le dicen lupeado algunos. Ah, está en un bucle, dice David, ¿no? Entonces, el tiempo del obsesivo está girando. ¿Por qué? Porque ocurrió algo
un estímulo que le hizo sentir la amenaza de una situación del pasado. Eso es lo que pasa en el trastorno obsesivo compulsivo. La obsesión y la compulsión especialmente sirve no solamente para calmar el pensamiento obsesivo, sino para calmar una sensación que viene desde hace muchísimo tiempo. Ahora, el obsesivo, debido a la amenaza y debido a que esa amenaza está conectada con un evento del pasado, se paraliza y empieza a dar vueltas en el mismo momento. Porque piensa él que repitiendo, que haciendo un ritual de esto, va a escapar del tiempo, de ese tiempo que lo está amenazando. Qué interesante, dice David. Ahora tenemos aquí el tiempo del depresivo. El depresivo no vive en un aquí, no vive en una hora. El depresivo está todo el tiempo mirando, tratando de tocar ese pasado que ya no existe. ¿Cuál es la causa del sufrimiento del depresivo? Que intenta tocar, intenta manejar algo que ya no existe. Está tratando de tener en sus manos unos fantasmas, unas sombras del pasado. Y eso es lo que a él lo conduce a un miedo, a una tristeza muy profunda. Y tenemos igualmente al melancólico. ¿Qué hace esta persona? ¿Qué hace este melancólico? También se traslada en el tiempo hacia el pasado. ¿Pero para qué? Para culparse. Porque ¿qué es lo que dice el melancólico? Si hubiera sido mejor hijo, si me hubiera portado como una mejor pareja, como una mejor persona, si hubiera sido honesto, esto no hubiera sucedido. Carga una tristeza con una sensación de culpa que viene del pasado, pero no suelta el pasado. Y precisamente esos son los tiempos que hay que trabajar en consulta. Un paciente deprimido, inmediatamente hay que averiguar qué es lo que no ha aceptado. ¿Qué parte de ese pasado no quiere aceptar este paciente? Tenemos también a esas personas eufóricas, a las personas maníacas, ¿no? Que, mira, dice aquí, que a través de esa conducta impulsiva, a través de esa incluso supuesta alegría, tratan de escapar de un presente que les da miedo. Y lo mismo va a suceder con el violento. Tenemos aquí al adicto. El adicto también escapa, pero sobre todo, el adicto escapa de un presente que él no puede manejar. Escapa de sus vergüenzas, escapa de sus complejos, escapa de sus miedos. Y le da el significado a la bebida, a las drogas, de que pueden salvarlo a través de llevarlo a una dimensión, a un tiempo extraño. También tenemos aquí, que eso es muy interesante, el tiempo del envidioso. Uy. Claro, la persona que sufre de envidia, porque sufre por lo que ve en la otra persona y por lo que él no puede obtener. Entonces, él quisiera arrebatárselo, él quisiera que eso no exista en aquella persona. Pero ¿cuál es el tiempo? El tiempo del envidioso. Él está así como estas personas que antes los jalaban de los caballos. Los amarraban de un brazo y de otro brazo. Perfecto. Entonces, el envidioso está así, bien jalado del pasado y del futuro. Porque él recuerda todo lo que ha perdido y todo lo que las otras personas han obtenido en el paso del tiempo. Pero también vive con ese miedo hacia el futuro, porque él cree que no lo puede tener, pero va a luchar, va a hacer hasta lo imposible para arrebatárselo a esa persona. Entonces vemos así incluso personas envidiosas en el trabajo, que cuánto odian a su compañero de trabajo por lo que él tiene y por lo que él no puede obtener. Por la felicidad que trae de casa y por la tristeza que le tocó vivir. Entonces, el envidioso piensa que la vida ha sido injusta con él. Tenemos también al disociativo, a la persona que sufre el trastorno disociativo, que antiguamente se llamaban personalidades múltiples, que son una cantidad de alter egos que se van manifestando. ¿No? Hay una película que se llama Fragmentado, que esa persona de un momento a otro, en él aparece una personalidad distinta, de un niño, de una señora, de un monstruo. Entonces, ¿cuál es el tiempo de la persona que tiene un trastorno disociativo? Es un tiempo, miren bien, que va saltando por etapas, de acuerdo a los estímulos. Un tiempo colocado en el pasado, pero que no sigue una línea. Es un tiempo
que por momentos va a sacar una época de repente cuando era niño, cuando era adolescente, o tal vez incluso situaciones que haya podido presenciar en algún lugar, o a través de algún familiar. Y tenemos a los esquizofrénicos, que si para todos los demás, escúchame bien, ¿eh? Si para todos los demás el tiempo iba hacia atrás, hacia adelante, pero en un ritmo, ¿no? No. Para el esquizofrénico, el tiempo va lento, muy lento, y a veces experimenta una paralización. Siente que el tiempo se detiene. Y en ese momento se encuentra con las voces, se encuentra con las imágenes. Entonces vamos a ver estos pacientes esquizofrénicos incluso cuando caminan. O si no caminan muy rápido, así como robots, porque imagínense todos los estímulos que hay, y son falsos estímulos, se llama una alteración de los sensoperceptores. Vas a ver lo que no hay, vas a escuchar lo que no hay. Entonces, si no caminan muy rápido, así muy apretaditos ellos caminan lento, así como mirando al piso, como cuidándose. Y a veces ellos se quedan quietos, como mirando así fijamente a un punto. Entonces, en todas estas patologías se ve la presencia del tiempo como algo que se ha quebrado en el individuo. Y hay muchas experiencias que generan traumas desde la infancia y precisamente van a impactar en el tiempo de la persona. Qué interesante, ¿no? Entonces, coloque aquí. Cuando la persona no tiene una organización del tiempo con su yo, los tiempos internos se alteran. Todos estos trastornos mayormente se vinculan con esa disociación del tiempo externo con el tiempo interno. Mira, una persona que no tiene problema alguno, una persona equilibrada, sabe compensar ese tiempo externo con sus requerimientos. Hay algo que nosotros, por ejemplo, apreciamos cuando una persona se enferma. Cuando una persona ha desarrollado un trastorno. Su tiempo biológico, el tiempo interno, también se altera. Se le quita el sueño, por ejemplo. Ya no duerme a sus horas. Entonces, hay una característica, ¿no? en esos pacientes. No puedo dormir toda la noche, pero en el día sí me da sueño. Pero también el tiempo de la alimentación también se altera. Entonces, cuando nosotros vemos una alteración en esos tiempos, en el tiempo biológico, en el reloj biológico, en los hábitos saludables de una persona, vemos que se está alterando, inmediatamente tenemos que evaluar. Pero ¿qué pasa? No solamente cuando la persona no puede dormir, porque esto es muy importante, ¿eh? ¿Por qué una persona no puede dormir? El dormir es un acto de reparación. Todos los seres vivos dormimos para repararnos, desintoxicarnos de manera natural, para curarnos, para repararnos. Así es la inteligencia que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Pero ¿qué sucede cuando no podemos dormir? Es porque creemos, a manera inconsciente, que no nos vamos a poder reparar, recuperar o sobrevivir del problema que estamos viviendo. De la carencia de dinero, de trabajo, de una ruptura. Entonces, ese tiempo interno se altera. ¿Por qué? Porque estamos deseando. El yo está deseando. Ese yo está deseando algo que no va con el tiempo de afuera. Pero muchas personas a veces intentan escapar de un tiempo del cual no creen sobrevivir. Y lo hacen a través del suicidio. Claro. Cuando el tiempo genera mucho sufrimiento, como en el video que les compartí, creo que fue el día de ayer. Por ejemplo, en el caso de este niño, ¿no? que lloraba porque un compañero de colegio, un compañerito, todo el tiempo le pateaba y también lo estaba haciendo con su hermanito. Ese niño, como todo niño, tiene deseos de compartir, deseos de jugar, deseos de ser feliz. Pero ese deseo de su yo no era compatible con esa realidad. Y eso le generaba un sufrimiento. ¿Y qué quería este niño? ¿No? Ese niño en el video decía, quiero irme al lado del buen Dios, ya no quiero vivir, quiero morir.
Entonces, esta característica de la psicopatología del tiempo también lo vamos a ver en los intentos suicidas. Como una manera de escapar a un momento o a experiencias que son duras para la persona. Y sí lo hemos visto. Personas que van a tener ese intento de suicidio son personas que han visto alterado su hábito del sueño, sus horas de sueño. La alimentación. ¿Qué pasa cuando ese reloj biológico, ese tiempo interno se altera y la persona incluso ya no come, ya no se alimenta? ¿Qué significa el alimentarse? Obtener el sustento. ¿Qué pasa con aquella persona que no se alimenta o que no puede alimentarse porque tal vez tiene anorexia? En cierta forma considera que no es capaz de llevar el sustento a su vida. El sustento afectivo, el sustento de repente material, una casa. Voy a seguir leyendo por aquí. Vamos a ver. Perfecto. A ver, ¿a quién más tengo por aquí? Dani de Palma dice, típico, arrastrar el pasado, volver a él mentalmente. Cristina nos dice, excelente tema. Y nos saludan desde Andahuaylas, Apurímac. Nancy Vega Flores. Ajá. Nos dice, hablemos de las flores de Bach. Ajá. Muy bien, vamos a ver, Nancy, vamos a ver. Elton Mendoza, buenas noches desde Conde Blog TVN Chile. Ajá. Nos están viendo desde Chile, qué bien, ¿eh? Elton Mendoza. Recibe un gran abrazo desde aquí, desde tus hermanos peruanos. Jair Quintana, que ni siquiera lo voy a leer, desde México. Espéranos con un tequila, Jair, que pronto vamos a estar por ahí. Nos saluda también Franz Levis. Buenas noches, muy buen tema. Voy a seguir leyendo los mensajes. Ajá, dice aquí. Juana Rosa, ¿cómo se le puede llamar a la persona que no puede dejar un pasado doloroso? Pues es una persona deprimida. Está viviendo una depresión. Pero recordemos, y esto siempre hay que recalcar, que está la depresión y están los falsos depresivos. Aquellos que utilizan, ¿no?, el tema de la tristeza para poder obtener compañía, atención, pero no están en sí deprimidos. O de repente a veces obtienen bienes, ¿no? Obtienen el justificativo para no trabajar y la familia los mantiene, o no tienen que ir a la universidad o al colegio. Lo hacen por un beneficio, ¿no? Entonces es una falsa depresión. Jess Hernández dice, excelente. Sil, look are éxitos. El mejor, no es gracias, Sil. Perfecto. Ajá, sí, Lourdes. Lourdes dice, ¿eso quiere decir que lo correcto es vivir el presente? Sí, pero vamos con calma. Ahora, mira, las personas impacientes, las personas ansiosas, las personas que no saben esperar, las personas que lo quieren todo así, ya, lo quiero para ahorita, lo quiero ya, en este momento. Algunos todavía dicen, ¿no? ¿Para cuándo lo quieres? Para ayer. Ya, estas personas, estos jefes especialmente, que te piden las cosas para allá. Estas personas que incluso van a una tienda y no respetan la fila, no respetan la cola, la fila de personas, sino que se meten. Sírvame por favor tal cosa, deme tal cosa. Esa impaciencia, esa ansiedad, ese problema con el tiempo se ha vinculado al egocentrismo, a un egoísmo. O sea, las personas impacientes, las personas que quieren las cosas ya, que no tienen tolerancia, que no pueden esperar el tiempo correcto de las cosas, que viven desesperadas, estas personas son egocéntricas y como consecuencia son egoístas. Ahora, ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Por qué dices eso, Fernando Leiva, psicólogo? ¿Por qué? Porque lo dijo Zimbardo. Philip Zimbardo fue un investigador en la psicología que hizo un experimento. Y el experimento se llamaba El Buen Samaritano. Philip Zimbardo es aquella persona que hizo, y eso quiero que lo busquen, que vayan a comprar una película, que sea original, por favor, no a la piratería. La película se llama así El Experimento, ¿no? Que tiene que ver con un grupo de presos y policías, ¿no? Todo dentro de una cárcel, pero ambos eran grupos de voluntarios.
Quiero que la miren, es un tema muy interesante y habla precisamente de un experimento de la psicología. Y este mismo señor que hizo ese experimento con los presos, hizo el experimento del buen samaritano. ¿Y en qué consistía este experimento del buen samaritano? Se escogió dos grupos, ¿no? Un grupo de personas se les dividió en dos grupos y se les dio una pauta, pero con una condición. A uno de ellos se les dijo, ¿no? Miren, eran seminaristas, tenían que ir a dar una charla, creo que era una escuela, algo así. Entonces se les dice a estas personas, a este grupo de seminaristas, miren, ustedes tienen que ir a ese pueblito y tienen que dar una charla. Están a tiempo, por favor, vayan con calma, ¿no? Tienen para caminar muy lento, distráiganse si quieren, vayan confiados y calmados. Y vayan a dar esa charla a ese pueblo. Y al otro grupo se les dijo, tienen que ir, ¿no? Jóvenes seminaristas tienen que ir a ese pueblito y tienen que dar una charla. Pero tienen que ir ya porque están atrasados. Ustedes ya deberían estar allá. Entonces, ambos grupos salen. Pero la prueba consistía en lo siguiente, que a mitad del camino había una persona que formaba parte del experimento. Y esta persona estaba mal vestida, estaba tirada en el piso, como si estuviera herida, estaba pidiendo ayuda incluso. El primer grupo, los que tenían tiempo, se detuvieron y lo ayudaron. Pero el segundo grupo, a los que le dijeron que ya no tenían tiempo, que estaban atrasados, miraron a la persona, tomaron conciencia de que la persona estaba mal, pero siguieron de frente, no lo ayudaron. ¿Qué te parece? Entonces, este problema del tiempo, la prisa que mucha gente tiene, está basada en un egoísmo. ¿Y por qué creen ustedes que tenemos una sociedad tan egoísta? O sociedades egoístas. Porque estamos luchando contra el tiempo. Porque estamos en una sociedad donde todo lo estamos haciendo rápido. Donde nuestros jefes, nuestros padres, nuestros seres queridos, nuestros amigos, los medios de comunicación, las autoridades nos dicen que ya no hay tiempo, que todo hay que hacerlo rápido. Y en ese ir deprisa para conseguir nuestro propósito, nos olvidamos de los demás. Entonces hay una enfermedad también del tiempo social, donde nos estamos volviendo egoístas. Podemos ver un niño en problemas, un niño pequeño caminando solo por la calle y no nos detenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. Podemos ver alguna injusticia en la calle y no nos detenemos porque no tenemos tiempo. Entonces, este problema del tiempo ya se instaló en la sociedad y tiene como base el egoísmo. Vamos entonces con esos 6 tiempos que nos plantea Philip Zimbardo a través de las investigaciones, a través también de esos experimentos, ¿no? Dice que las personas tienen una perspectiva diferente, de acuerdo a esa tipología, de acuerdo a sus características. Y en eso vemos el pasado positivo. Hay personas que recuerdan con alegría en este pasado positivo todo aquello que han vivido. Son personas confiadas, son personas con autoestima, dice que son personas sentimentales y cálidas, ¿ya? Que tienen confianza en sí mismas, pero sobre todo tienen tendencia a ser amigables. Esas son las personas que se enfocan en ese pasado positivo. O sea, que pueden ver el tiempo de ayer con optimismo, hasta con cierta gratitud. Tenemos las personas que viven en ese pasado negativo, que están enganchadas en aquellos recuerdos traumáticos. Estas personas tienen tendencia a la ira, a la violencia, a la desconfianza, son poco amigables, con tendencia a somatizar. Dice, tenemos también las personas con ese presente hedonista, esas personas que se basan solamente en el gozar, en el disfrutar, que son un tanto irresponsables. Que si dicen se presentó la fiesta, ellos están ahí, los trabajos les duran muy poco. Son personas de muchos amigos, de tomar decisiones por impulsividad, pero sucede lo siguiente, que a veces
asumen una conducta de riesgo y muchas veces se ven involucrados en accidentes. ¿Ya? Tenemos también a las personas que viven en ese presente fatalista, personas que no confían, personas con pensamientos autoderrotistas, personas que no se tienen fe, personas que creen que todo lo malo les va a suceder. Aquí vienen pues estas distorsiones cognitivas, un pensamiento catastrófico, que todo lo que interpretan de su entorno lo llevan precisamente a ese miedo, a que algo les vaya a suceder. Ahora, esas personas con este presente fatalista son las típicas personas que dicen: mi destino ya está escrito. ¿Para qué luchar? ¿Para qué cambiarlo? Tenemos a las personas que viven en el futuro con una orientación realista. Esas personas que viven en este tiempo futuro desde un punto de vista realista, asumiendo su aquí y ahora, son buenas planificando, ordenando las cosas del ahora para poder invertir en el futuro. Y tenemos también a esas personas que viven en el futuro trascendental. Esas personas son aquellas personas que practican alguna religión, que sus actos están ligados a una responsabilidad. ¿Por qué? Porque si cometen malos actos, viene un castigo, viene un karma, ¿ya? Viene el pecado y como consecuencia el castigo. Estas personas creen en la vida más allá de la muerte. ¿Con cuál de esos tiempos tú te identificas? Quiero verlo por aquí. Hablé de 6 tiempos, ¿ah? De acuerdo a Zimbardo. Pasado positivo, pasado negativo. Teníamos el presente hedonista, ese presente que es lleno de gozo, lleno de disfrute. El presente fatalista, el futuro y el futuro trascendental. Quiero ver tus comentarios. Si también hay alguna pregunta, quiero que lo hagas. Pero mientras tanto, quiero decirte lo siguiente. Que ahí está mi consultorio, nuestro consultorio, que de lunes a sábado te está esperando de 8 a 9 de la noche para que puedas trabajar aquellos problemas emocionales, incluso para que puedas trabajar este problema del tiempo. Puedes reservar tu cita a través del 9957-22178. Mi consultorio está ubicado en Lima, Perú, pero para aquellas personas que no estén en Lima, Perú, para aquellas personas que vivan en provincia o que vivan en el extranjero, les quiero recordar que están las sesiones a distancia. Ya la distancia no es un impedimento para que puedas conversar conmigo y puedas recibir esa consejería psicológica. Las sesiones a distancia se realizan a través de cualquier red social: Skype, Viber, WhatsApp, Facebook y también a través del mismo celular. Pide tu cita a través del 9957-22178 o a través de inbox Facebook. Los amigos que viven fuera del Perú deben marcar el 0051 y luego el 9957-22178. Igualmente, desde el extranjero, puedes hacer tu sesión a través de cualquier red social. Toma nota, por favor. ¿Ustedes han escuchado esto? Vamos a matar el tiempo. Este vamos a matar el tiempo refiere a una persona que no sabe qué hacer con su tiempo, con su aquí y con su ahora. Es una persona instalada en la etapa infantil donde mamá y papá lo divertían y le hacían jugar, le hacían cosquillitas y le daban de comer. Ellos le hacían todo. Probablemente esta persona provenga de este lugar donde ha sido sobreprotegido. Y esta persona no sabe qué hacer con su tiempo, ¿ya? No tienen a veces nociones del tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres tanto hacen las labores de los hijos que los hijos empiezan a crecer sin la conciencia del tiempo y de la responsabilidad y de lo que ellos necesitan. Entonces, muchas veces estas personas no solamente escapan a través del deseo, sino que son aquellos que dicen: estoy aburrido, vamos a matar el tiempo, hay que hacer algo para matar el tiempo. El tiempo no se mata, el tiempo se utiliza, el tiempo se vive. Y si tú te expresas de esa manera, haz toda una revisión de tu vida. Probablemente haya sido un niño que se ha quedado instalado y por algún motivo no quiere salir de él. Vamos con la enfermedad del tiempo. Ya hemos hablado de esa psicopatología del tiempo, pero vamos a un nombre que le puso a este problema que vive la sociedad moderna. El doctor Dacey habló en algún momento sobre la enfermedad del tiempo. ¿Y cómo era la enfermedad del tiempo, no?
el doctor Dacey decía que era la sensación de que el tiempo se nos escapaba de las manos, de que el tiempo ya no era suficiente y de que teníamos que correr para alcanzar el tiempo. Entonces, esta enfermedad del tiempo, que tiene que ver con el yo interno, porque el tiempo afuera sigue igualito. Bueno, nadie ha visto el tiempo, pero todos los seres humanos nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho en algún momento, el tiempo va así. Pero sin embargo, en ese tiempo interno, la persona quiere más de lo que puede lograr en el momento. Y es lo que nos ha vendido la cultura consumista. Hay una frase que dice, ¿no? ¿Cómo vas a contar los pollitos antes de nacer? Oye, esto es típico de la persona que vive en esa enfermedad del tiempo. Quiere las cosas ya. O sea, está corriendo. O sea, la gallina acaba de poner el huevo y él ya quiere que salga el pollito. ¿Así? ¿Hay varios aquí? ¿Cómo contar los pollitos antes de nacer? ¿Ya? Entonces, mencionaba pues, que precisamente esta persona, con esa enfermedad del tiempo, iba a sufrir pues, de estrés, hipertensión, problemas gástricos, ¿no? Ya de por sí el estrés generaba ese síndrome del intestino irritable, dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque esta enfermedad del tiempo nos refiere a que vivimos en una época de intolerancia, en una época de impaciencia, donde se caracteriza precisamente la conducta de esas personas irritadas, que fácilmente se enojan. ¿No? Fácilmente se enojan. Entonces de repente tú te tardas un poquitito. ¿Cómo es posible que no hayas llegado a tiempo? 1 minuto de retraso. Ya, pero también tenemos a otras personas contrarias, que por algún fenómeno llegan 1 hora, 2 horas después. Porque tanto ha sido el estrés que han aprendido a procrastinar, a postergar. Entonces les da miedo llegar porque saben que algo malo les va a suceder. Estas son, vamos a decir, las enfermedades, las dolencias, los padecimientos emocionales, psicológicos de esta era, de esta época. Vivimos en esa sociedad que ha enfermado su tiempo. El doctor Dacey decía, ¿no? La enfermedad del tiempo, que tiene que ver con ese egocentrismo, con ese egoísmo. ¿Ya? Miren, tal es así que la enfermedad del tiempo se ha llevado a mucha gente en Japón. Mucha gente en Japón muere por exceso de trabajo. Porque es una sociedad que exige y exige y exige y exige. Ahora, este tiempo que tiene que ver con la cultura consumista y este enfermar el tiempo, ¿ya? Este tiempo enfermo de nuestra sociedad ha generado una especie de salida que nos serviría algo así como un efecto placebo. O que sería algo así como una aspirina. Que últimamente lo han llamado los atajos. Que es lo que se vende en esta época consumista. Se le enseña a la gente a tomar atajos para conseguir algo. Porque la gente lo quiere todo rápido. Mira, antes, por ejemplo, estudiar artes marciales llevaba tiempo. Llevaba tiempo. O sea, el maestro, el sensei, te tenía pues como 2 años haciendo lo mismo. Ahora, ¿qué te dice, no? La publicidad. Aprende, y ni siquiera una sola de las artes marciales, sino aprende artes marciales mixtas. En un tiempo corto. Las personas también, en esta cultura consumista, ya no quieren estudiar tanto, ya no quieren estudiar los 5 años, sino quieren estudiar meses. Ahora venden las dietas milagro, las dietas relámpago. Las personas ya no quieren tener un estilo de vida saludable, sino que quieren los atajos. O sea, quieren de un momento a otro adelgazar, y muchas personas pierden la vida tomando tantas cosas que venden en la informalidad en el mercado, o algunos incluso se van a operar. Entonces los atajos te hacen llegar, pero no te hacen llegar sano. Esa es la trampa de esta época, ¿no? Tanto el tiempo se ha enfermado que la sociedad se ha visto forzada a ¿qué?
a tratar de equilibrar ese tiempo de la sociedad, ese tiempo externo, con sus deseos, y para eso dijo, ok, ya que no puedo ir de manera normal, voy a tener que saltar. Voy a tener que hacer trampa y me voy a ir por los atajos. Al final terminan dañándose, perdiendo la vida. Por ejemplo, tuve un paciente, un joven, vino aquí a consulta porque sus padres querían que él estudie en la universidad y él no quería. Entonces él quería hacer un curso que durara 3 meses. Y entonces él manifestó lo siguiente, es que a mí me han dicho que en 3 meses puedo certificarme como algo así como coach en salud. Bueno, hay otros que son coach de vida. O sea, imagínate, estudiar toda la vida en 3 meses no creo, imposible. ¿Ya? Pero entonces yo le dije, pero es que no puedes atender temas de salud si tú no eres un profesional de la salud. Si tú no eres médico, tú no puedes atender temas de salud. O sea, tú tienes que estudiar los años correspondientes en la universidad para ser médico y luego hacer tus prácticas, ¿no? Hacer tu internado, hacer todo lo que te pida en la carrera de medicina. Entonces él me dijo, no, no es necesario porque para eso existen los atajos. Y es lo que me han explicado en esos cursos, que nosotros ya no necesitamos aprender tantas tonterías que hay en la universidad, matemáticas. Oye, ¿tú te imaginas un médico que no sepa algo de matemáticas? O sea, ¿cómo cuenta las gotas, la cantidad de medicina? Un químico. Nosotros los psicólogos, ¿cómo evaluamos si no sabemos matemática? O sea, ¿cómo sumamos, ¿no? Tantas cosas que nos dan los tests. Claro, pero a un cirujano, ¿no? Entonces, a él le habían dicho que cosas como matemáticas, biología y X cosas que no eran necesarias, ellos iban a ir directo al grano. Entonces yo le dije, mira, yo creo que te están engañando. ¿Ya? No, no es así. Entonces, como se puso en esa situación, yo le dije, a ver, tú me hablas de los atajos, ¿cierto? Sí. Ok. Te hago una sola pregunta. ¿Tú has leído el cuento La Caperucita Roja? Sí, me dijo, claro que sí lo he leído. ¿Y tú sabes por qué el lobo se comió a la Caperucita Roja? Porque la engañó y la envió por un atajo. Y el atajo era el camino más largo. Entonces el lobo llega, se come a la abuelita y luego se come a la Caperucita Roja. ¿Por qué? Porque los atajos le convienen a quien te lo propone. Los atajos no te dan experiencia. Imagínate que este joven se hubiera ganado ese certificado como asesor en salud, hubiera dado su conferencia y a su lado hubiera estado un médico. O sea, ¿tú te imaginas lo que el médico le hubiera dicho? Entonces, hay que tener cuidado, señores. Y en este problema social de esa cultura consumista, no utilizar los atajos, por favor. Con esta cultura consumista y con este tiempo tan rápido, y con estos ciudadanos tan egoístas que solamente están pensando en ellos, en su tiempo y no en el tiempo de los demás, adivinen de quién nos estamos olvidando. De acuerdo al experimento de Zimbardo, de Philip Zimbardo, ¿se acuerdan el experimento del buen samaritano? ¿Sí? Que todos pasaron corriendo porque no tenían tiempo y se olvidaron de la persona que estaba herida. En nuestra sociedad, ¿de quién nos estamos olvidando? De los niños. Nos olvidamos de los niños. Porque vivimos tan apresurados que nos estamos olvidando de que los niños tienen que vivir sus fantasías en la infancia. Y en esta enfermedad pues, del tiempo que plantea Daci, precisamente todo lo queremos rápido, todo lo queremos ya. ¿Y qué estamos haciendo? Llenando al niño de tareas que no van de acuerdo a su edad. Y eso se convierte en el síndrome del pensamiento acelerado, que ya se los voy a decir. Pero los niños ya no tienen una infancia como antes. Los papás están tan ocupados, ¿ya? Los padres están tan ocupados que los niños no tienen la oportunidad de jugar como antes. ¿Cuál es el juego de los niños que ahora están en casa y que sus padres trabajan? ¿Televisión? ¿PlayStation? El celular. Solo con los dedos. Entonces, estos niños, uno, que no viven su infancia como tal, con juegos, y segundo, a quienes los presionan demasiado en el colegio. Le meten demasiada información a una criatura. Este niño no vive esa fantasía que tenía que experimentar. ¿Y qué pasa con la fantasía no resuelta, como se los expliqué durante tanto tiempo? La fantasía no resuelta aparece en la etapa adulta.
Entonces, esas fantasías que no se vivieron en la infancia pueden terminar en adicciones, pueden terminar incluso en intentos de suicidio, en algunos trastornos. Mira, por ejemplo, un exhibicionista. ¿Qué pasó con ese exhibicionista? O sea, también tiene el tiempo enfermo, se quedó instalado en el pasado, en su infancia, en su casa. La fantasía de los niños es decir, papi mira, mami mira. ¿Y qué pasa si mamá y papá no están y de repente la señora que lo cuida, la nana, ¡ay niño, no molestes! Vete a comer, vete a jugar. Nadie lo mira. O de repente los padres están tan ocupados en sus problemas que no lo miran. ¿Qué sucede con este niño? Aloja, reprime esa fantasía no resuelta y en la etapa adulta aflora. Y se convierte en un exhibicionista. Va a experimentar placer porque lo miren. No especialmente va a mostrar sus genitales. Interesante entonces, porque nuestro tiempo enfermo está generando también a futuro una sociedad de personas con muchos problemas psicológicos. Lo interesante, señores, que apostemos por la salud mental. Entonces aquí tenemos también algo, una nueva enfermedad, un nuevo síndrome en nuestra sociedad. Si el tiempo ya se había enfermado y las personas empezaron a correr para ir con el tiempo de la sociedad, con el tiempo afuera, ¿ya? Les generaron tantos deseos que la persona quería alcanzarlos y quería correr, se acostumbró a correr tanto que ahora apareció un nuevo síndrome, el síndrome del tiempo libre. Ahora muchas personas se enferman cuando salen de vacaciones, cuando tienen días libres. Mira, según lo explican estos investigadores, dicen que la persona de esta época, la mayoría, se ha acostumbrado a vivir tan acelerado que el estrés forma parte de su vida y de esta manera ha optimizado muchos recursos de su organismo. ¿Ya? Que incluso hasta el sistema inmunológico está ahí, arriba, trabajando, porque esta persona está yendo a una gran velocidad. Pero cuando esta persona se detiene porque le dan vacaciones, de repente hay unos días feriados, de repente salió del trabajo o se jubiló, ese organismo, esa unión cuerpo-mente, ya no estaba diseñada para una pausa tan larga. Entonces, incluso el sistema inmunológico baja y se presentan algunas enfermedades. Y lo estamos viendo en muchas personas jubiladas. Lo estamos viendo en muchas personas a quienes les dan vacaciones y se deprimen, no saben qué hacer con las vacaciones, van un solo día a la playa y después se aburren, ya no quieren estar más con la familia. Porque son personas que viven en ese tiempo enfermo y que ahora sufren también este síndrome que se llama el síndrome del tiempo libre. ¿Cuánto nos está cobrando la vida por esa irresponsabilidad con respecto al tiempo? Pero también, bueno, ¿y cuáles eran los síntomas? ¿Cuáles eran los síntomas de este síndrome del tiempo libre o del ocio? Había dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular, malestar similar a un resfriado, náuseas y algunas infecciones. El síndrome del pensamiento acelerado, ¿ya? Esto lo vemos en trabajadores, pero sobre todo lo estamos viendo en niños. Sobre todo en niños. Dice, hay unos estudios, ¿dónde está? A ver, ya. Dice que un niño, y esto es producto de las investigaciones, dice que un niño de 7 años archiva en su memoria tanta información, incluso más información que lo que pudo haber acumulado una persona de 70 años hace un siglo. ¿Ya? Mira, hace un siglo una persona tenía cosas muy básicas en su vida. Llegaba a los 70 años, tenía una cantidad de información determinada. Pero en el día de hoy, los niños de 7 años,
que padecen de este síndrome del pensamiento acelerado tienen la misma cantidad de información que una persona de 70 años de hace un siglo. Y esto sí ha generado, pues, problemas de ansiedad, problemas de depresión. Incluso se ha podido confundir este problema del pensamiento acelerado con la hiperactividad, porque se ha sobreestimulado a los niños. Entonces, mucho cuidado con lo que estamos haciendo con nuestros pequeños. Mucho cuidado con lo que hacemos con nuestros hijos. A veces dejarlo tanto tiempo frente a la televisión. Mira, un niño ve una serie, puede ver una película, puede ver una serie, unos dibujos animados. Un niño pequeño, un niño de 3, 4 años, ha procesado en esa película infinidad de personajes. Se dice que entre 50 y 80 personajes él va procesando. Y eso no va con lo que tendría que experimentar una criatura. O sea, hay demasiada información en la televisión para los niños. Entonces no se quejen. No se quejen más adelante cuando sean adolescentes. No digan por qué mi hijo es así. Entonces la pregunta sería, ¿no? ¿Qué hice yo en el tiempo? Vas a mirar tal vez ese pasado con tristeza. El tiempo mal utilizado, el tiempo enfermo, se refleja en nuestra piel, se refleja en nuestra salud. Ese tiempo cargado de deberías, de obligaciones, te aleja de tu naturaleza. ¿Cuántas veces les digo a los pacientes de este grupo de adulto mayor, cuando vienen y me preguntan ¿por qué envejecemos así en estas condiciones? Y yo les digo, ¿hace cuánto tiempo que no gateas? ¿Hace cuánto tiempo que no das vueltitas en el piso? ¿Hace cuánto tiempo que no pateas una pelotita? Hace mucho, por eso envejecemos en esas condiciones. Esa enfermedad del tiempo ya se nos ve en el rostro, personas de rostro desencajado, amargados, personas incluso con sobrepeso, porque el cortisol está aquí en todo este proceso de estrés, de ansiedad. El cortisol, hormona de la ansiedad, que una de sus funciones es acumular grasa para luego utilizarlo como energía en el organismo. Entonces, amigos, sí, envejecemos gracias a que enfermamos nuestro tiempo. Hay que dedicarnos tiempo para vivir, no solamente tiempo para hacer, sino un tiempo para vivir, un tiempo para observar que aquella pared, que aquel cielo tiene más de 1000 colores, que el cielo no solamente es celeste, que las hojas no solamente son verdes, que no solamente son personas. Escapar de esa trampa de decir que todos son iguales, que la vida es la misma, que es rutinario. La rutina parece como una parte de esta enfermedad del tiempo. Estamos de paso por este mundo. Y para todo lo que hay en este mundo somos muy breves. No nos va a alcanzar el tiempo para conocer todo. No te detengas. No te detengas en la trampa, en esta enfermedad del tiempo. No desarrolles una psicopatología del tiempo. No enfermes a tus hijos con este tiempo mal utilizado. Escapa del conflicto, escapa de un mal amor, de una mala relación. Si no te sientes a gusto en tu trabajo, si no te sientes a gusto en tu casa, haz algo por obtener esa libertad. Pero comienza a vivir. Comienza a vivir porque en el último día de tu vida, escúchame algo, nadie te va a regalar un segundo de su vida. ¿Sabes qué es lo que vas a querer en el último momento de tu vida cuando estés a punto de dejar de existir? Vas a querer un tiempito más, un poquitito más. ¿Y te imaginas todo el tiempo que no has podido valorar ni utilizar? Entonces, si nos queremos curar de esta enfermedad del tiempo, señores, tenemos que tomar conciencia de que la vida va mucho más allá de lo que la sociedad quiere y espera de nosotros. Que debemos aportar a la sociedad, pero debemos disfrutar esta vida. Que no vale la pena trabajar tanto, porque muchas veces la gente dice, quiero trabajar bastante para juntar bastante plata, sí, pero vas a juntar bastante plata estresándote para luego gastar esa plata en la clínica. Trabaja lo necesario, ahorra lo necesario, para que puedas disfrutar con tu familia, para que puedas disfrutar contigo mismo.
Es más, ¿a cuántos pacientes que sufren alguna separación, que están de repente solos por algún motivo? Atrévete, les digo, atrévete a irte de viaje, atrévete a irte a un tour. Atrévete a salir solo en algún momento. Es divertido, a mí me ha tocado en tantos viajes, en las conferencias, ¿cuántas veces me ha tocado irme a un tour solo? Y me ha divertido muchísimo y he conocido a mucha gente. Atrévete, que no estás solo en este mundo. Tal vez no tengas una relación de pareja, pero solo o sola no estás. Muchas gracias, como de costumbre. Somos indisciplinados, nos pasamos de la hora, pero gracias a Dios que hoy no nos han cortado el programa, ¿no? Tenemos un límite, pero seguimos al aire. Perfecto, amigos. Besos grandes para todos. Ahí está. Nos vemos. Chao.